excepto Juan. Abran sus Biblias, hermanos, a Salmo 51. Vamos a Salmo 51, versículos 1 al 10. Salmo 51, versículos 1 al versículo 10. Ya que lo encuentre, le voy a pedir que se ponga de pie para leer la palabra de Dios. Salmo 51, versículos 1 al 10. Si ya lo encontró, deme un fuerte amén. Amén. Yo leo el 1, ustedes el 2, en el 10 nos unimos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Todos. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas este mensaje, que lo uses para tu honra y para tu gloria. Ayúdame, Señor, a ser de bendición a tu iglesia, y ayúdame, Señor, a ser de edificación a tu pueblo, y ayúdanos, Señor, a poner en práctica estos versículos, estos mandamientos. Y Dios, háblanos a nuestro corazón. Te necesitamos mucho, Señor, te rogamos tu especial presencia. Dios bendice, en nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vea lo que dice versículo 10. Dice la Biblia, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué, hermanos? Limpio. Y renueva un espíritu, ¿qué, hermanos? Recto dentro de mí. Los domingos por las tardes he estado predicando acerca de ganar el corazón de un hijo. ¿Cómo ganar el corazón de un hijo? Ganar el corazón de un hijo, o tener el corazón de un hijo, es algo que solo Dios nos puede dar, hermanos. Uno no puede ganárselo por sí mismo, ni uno tampoco puede cambiar el corazón de un hijo. Solamente Dios puede hacerlo. Solo Dios puede renovar el corazón. Solo Dios, como dice el versículo 10, crea en mí, Dios, un corazón limpio. Es Dios quien crea un corazón limpio. Es solo Dios, versículo 10, quien puede renovar un espíritu recto dentro de mí. Pero note que aquí, hermanos, hay una enseñanza muy interesante acerca del corazón y acerca del espíritu. Note que el espíritu está con minúscula y no con mayúscula. Se refiere al espíritu humano, no al Espíritu Santo, pero al espíritu humano. Y dice la palabra de Dios que, hablando de lo espiritual, hablando de la parte inmaterial, el corazón y nuestro espíritu, hermanos, hablan de lo mismo. Son intercambiables en el Antiguo Testamento especialmente. Son intercambiables. Podemos hablar de un corazón, podemos hablar del espíritu con minúscula. Es el ser más profundo que somos. Es el yo. Es, hermano, aquella persona en tu interior, tu hombre interior, aquel quien tú eres. Es tu corazón, es tu espíritu. Y vemos que aquí hay algo que afecta el espíritu, algo que afecta el corazón.
La Biblia dice que cuando el corazón está afectado, hermano, estamos en problemas. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero me quiero referir más bien, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Qué importante es el corazón, hermanos. Dios quiere que lo guardemos. Y aquí vemos el espíritu. Qué importante es guardarlo. Guardar ese espíritu dentro de nosotros, hermano. Nunca se me va a olvidar cuando estábamos mi esposa y yo visitando a un pastor en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Cuando íbamos a ir, estábamos en diputación para ir a la Ciudad de México a empezar una iglesia. Y el pastor estaba pasando por problemas bastante fuertes. Y bastante fuertes al punto de que podía perder todo el edificio, todo, en un abrir y cerrar de ojos. Y el pastor nos compartió un poco de su problema, de circunstancias, pero él dijo, no quiero que este problema afecte mi espíritu. Y se me quedó grabado, hermanos. Porque cuando afecta el espíritu, nos dijo, entonces sí estás perdido. Hermano, tenemos que cuidar nuestro espíritu. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos como padres que velar el corazón de nuestros hijos y velar nuestro propio corazón, porque de él mana la vida. Ahora, aquí vemos qué es lo que afecta el corazón, qué es lo que afecta el espíritu, hermanos. Y vemos en el Salmo 51 lo que afecta el corazón, lo que afecta el espíritu, hermanos, es el pecado. El pecado. Aquí vemos en el versículo 2 del Salmo 51 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y vemos por esta razón el corazón de David fue afectado. Por el pecado el corazón de David fue lastimado. Por el pecado, hermanos, el espíritu de David fue torcido. Yo le invito, hermanos, a que lea. Estoy en mis devocionales y nada más tengo que jalar este listón para ver dónde estoy en mis devocionales. Estoy en mis devocionales, hermano, en el libro de segundo libro de Samuel. Ahí en segundo libro de Samuel, cuando usted lee esos capítulos, en segundo libro de Samuel, capítulo 11, donde dice David y Betsabé. Qué triste capítulo, hermanos. Qué triste capítulo. David, dice la Biblia, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Si usted ve el capítulo 10, hermano, el capítulo 10 habla de la derrota de los amonitas y los sirios, una gran derrota, una derrota maravillosa, una victoria maravillosa que Dios le dio a David, pero sin precedente. Se reunieron reyes contra David y hermanos, los emboscaron y los atacaron por delante, los atacaron por detrás. Y David entresacó su ejército y le dijo a uno de sus generales, tú te encargas de esta parte y defiendes la retaguardia y nosotros vamos a pelear. Y hermano, vemos cómo Dios peleó por ellos y hasta huyeron los sirios y después no quisieron nada que ver con los amonitas porque Dios estaba con David, hermanos. Dios estaba bendiciendo a David poderosamente, pero después vemos David y Betsabé. Capítulo 11, tristísimo, hermano, este capítulo. Vemos lo que dice la palabra de Dios, que versículo 12, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y pensamos, hermano, David volteó los ojos. David se fue corriendo al cuarto. No. David, hermanos, como usted y como yo, era un ser humano, un hombre con debilidades. Y por eso dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, no te confíes espiritualmente jamás. No te confíes en tu carne, no confíes en dónde estás, qué estás haciendo, no te confíes. Y aún es más peligroso cuando Dios nos da victorias.
Si usted ve, hermano, cuando hay grandes victorias, vienen las grandes pruebas. Dios dio una gran victoria a David y él está en la cima, él está en la cumbre, él está, hermano, en la cúspide de una carrera militar exitosa, una carrera, hermano, como rey exitoso, conquistando. Nadie puede contra él. Y allí en esa cúspide es cuando David bajó la guardia y él vio a esta mujer y la codició en su corazón. Y note lo que dice la palabra de Dios, versículo 4: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. ¿Sabe la historia, hermanos? La historia es que David trata de engañar al esposo de esta mujer para que duerma con ella y cubrir el pecado. Pero, hermanos, el pecado no se puede cubrir. El pecado, dice la Biblia, nos alcanzará. El pecado nos alcanza, el pecado no se puede cubrir, nos alcanza. El pecado es un boomerang, lo tiramos y nos regresa y nos golpea. El pecado, hermanos, de David no lo pudo esconder él. Vemos finalmente, él acabó literalmente asesinando a Urías Eteo, mandándolo a la guerra y diciéndole al general: cuando estén en lo más recio de la batalla con los más valientes, dejen a Urías solo, retírense de él para que lo maten. Literalmente eso fue lo que dijo David. Uno piensa: David, el rey, el cantor. Sí, hermanos, el pecado es engañoso, el pecado está a la puerta, el pecado, hermanos, es destructivo. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestro corazón, cuidar mucho nuestro espíritu. Y vemos que este pecado que entró a la vida de David afectó su corazón y afectó su espíritu. Algo pasa, hermanos, cuando el pecado entra a nuestra vida. Algo pasa cuando le damos licencia al pecado. Algo pasa cuando empezamos a permitir cosas en nuestra vida que no deben estar allí. Algo pasa en tu corazón. El corazón se endurece. El corazón, hermanos, se entenebrece. El corazón, hermano, se engaña. El corazón se hace perverso. Dice la Biblia: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermano, el espíritu se empieza a encallecer, el espíritu empieza a perder contacto con Dios, el espíritu humano empieza, hermanos, a dejar de desear a Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi espíritu clama por Dios. Hermano, qué hermoso es cuando una persona, un creyente, clama a Dios, tiene sed de Dios, tiene hambre de Dios. Cuando un hombre tiene un deseo grande en su corazón de pasar tiempo en oración, de pasar tiempo en la Biblia, de tener comunión con Dios. Cuando Dios te está hablando a tu corazón, te guía, te da deseos, te da pensamientos, estás en comunión con Dios. Pero el pecado, hermanos, se mete y afecta nuestro espíritu. Y vemos que eso fue lo que le pasó a David. Su corazón fue ensuciado, su corazón fue engañado, su corazón fue endurecido y su espíritu fue torcido. Y ahora David, hermanos, después de mucho tiempo, le ruega a Dios y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, quiero hablar, hermanos, de 6 espíritus con minúscula en el libro de Proverbios. Y este mensaje es para los padres, para ayudar a nuestros hijos y ayudarnos a nosotros mismos. 6 espíritus en el libro de Proverbios para que veamos si hay en nosotros este espíritu torcido y lo enderecemos con la palabra de Dios. Primeramente vamos a Proverbios 11:13, por favor. Proverbios 11:13, espíritu número 1 en Proverbios. Proverbios 11:13. Dice la escritura lo siguiente, Proverbios 11, versículo 13. Mire lo que dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu, ¿qué dice, hermanos? Fiel lo guarda todo. Aquí vemos el primer espíritu de Proverbios. Es un espíritu, ¿qué, hermanos?
¿Qué tipo de espíritu es el del versículo 13? Fiel. El espíritu fiel. El espíritu fiel. La palabra fiel en este versículo quiere decir constructor. Esto es un espíritu que está deseando construir. Un espíritu que desea apoyar. Ese es el espíritu fiel, un espíritu constructor, un espíritu que apoya. Y vemos, recuerde que en Proverbios, hermano, hay, si no me equivoco, hay 4 tipos de hombres. El primer hombre en Proverbios es el hombre simple. ¿Recuerdan, hermanos? El hombre simple en Proverbios. El hombre burlador, el hombre escarnecedor y el hombre sabio. Son los 4 tipos de hombres en Proverbios. ¿Están conmigo? Proverbios lo escribió Salomón. ¿A quiénes, hermanos? A sus hijos, ¿verdad? A los jóvenes. Entonces, Proverbios fue escrito a los jóvenes. Jóvenes simples, jóvenes necios, jóvenes escarnecedores, jóvenes sabios. Y Dios está hablando en Proverbios. Proverbios, hermano, es un libro de literatura hebrea que hace comparaciones, hace contrastes. ¿Saben qué es un contraste? Contraste, por ejemplo, es blanco, negro, bueno, malo, ¿sí? Profundo, alto. Son contrastes. Proverbios es un libro de contrastes. Y aquí vemos en el versículo 13, hay un contraste. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Es una parte del contraste. Y el otro contraste es, más el de espíritu, ¿qué, hermanos? Fiel, lo guarda todo. Aquí vemos en este versículo el contraste de un espíritu chismoso y un espíritu fiel. El espíritu fiel, hermanos, es aquel joven que el padre está tratando de enseñar, el padre está tratando de inspirar, el padre está tratando de ayudar a que tenga un espíritu fiel. Hermano, yo no sé, pero a todos nos gusta el chisme. El chisme, hermanos, es sabroso. El chisme es algo que cuando empieza a hablar alguien de alguien más, las orejitas se nos paran, ¿verdad? Decimos, a ver, ¿qué está diciendo tal persona? O a veces gente está nada más oyendo, a ver quién es el próximo que cae, a ver quién es el próximo que va a cometer fornicación, el próximo que va a tener una tragedia, y empezamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, en el hombre carnal, nos gusta el chisme, hermanos. Nos gusta hablar de otras personas. Y dice la Biblia que el padre del hijo sabio, o el padre del hijo simple, aún el necio o el escarnecedor, es un padre que debemos tener un espíritu fiel. Esto es, hermano, nunca los padres debiéramos de agradarnos de la tragedia ajena. Nunca debiéramos de tomar placer cuando alguien tiene una desdicha. Hermano, nos debiera doler el corazón cuando alguien tiene una desdicha. Pero no es así. El pecado, hermanos, entra en nuestro corazón. El pecado anda ahí y oye, ¿qué pasó? Oye, ¿y quién lo hizo? ¿Y cómo estaban? ¿Y qué van a hacer? Y en lugar de lamentar, de llorar, de orar por la persona que sufrió. Estaba leyendo en la vida de David. David, hermanos, fue afectado por el pecado grandemente, pero ¿se acuerdan cuando el amalequita, y no voy a ir al texto porque no tengo tiempo, pero ¿se acuerdan cuando el amalequita llegó con David corriendo a llevarle noticias de que Saúl estaba muerto? ¿Se acuerdan?
Y hasta dijo, y yo lo maté, rey. Y él pensaba que le llevaban buenas noticias a David. ¿Se acuerdan, hermanos? Él pensó, David, me va a exaltar, me va a dar un puesto, David, me va a dar una medalla de honor porque maté a su archienemigo. Y cuando David oye eso, hermanos, mata a la amalequita por haber terminado de matar a Saúl y manda que entierren su cuerpo y se pone en luto, hermanos, por Saúl. Fíjense el espíritu de David, un espíritu fiel. Y, amado hermano, yo no puedo más que pensar que cuando David hizo esto, él estaba enseñando una gran lección. ¿Sabe, hermano, que nuestros hijos aprenden lecciones? Más que darles una cátedra, más que darles un discurso, nuestros hijos aprenden lecciones de cómo reaccionamos, lo que hacemos, cómo nos comportamos en las circunstancias de la vida. Yo creo que David, hermano, le dio a sus hijos, le dio a sus consiervos, le dio a sus siervos, le dio a sus esposas, le dio a sus guerreros una gran lección. Y ellos tomaron notas mentales, ellos tomaron notas emocionales y notas espirituales del comportamiento de David. Cuando alguien le trajo una noticia del mal de su enemigo, y David, lejos de regocijarse, cayó en luto por la muerte de Saúl. Un espíritu fiel, hermanos. Y ese es el espíritu que los papás necesitamos tener. ¿Sabe, hermano, que no habría chismes si no hubiera orejas listas a oír chismes? No habría chismes, se acabarían los chismes. Si nadie escuchara los chismes, si alguien empieza a hablar, mira que no sabes que lo que le pasó a fulanito y no sabes lo que hicieron y no, hombre, están en problemas y... Espérate un segundo, no me hables de la tragedia de otro, no tengo nada que ver con eso, yo no quiero escuchar tragedias, mejor vamos a orar por él. Hermano, no habría chisme si no hubiera bocas que lo empiezan a difundir. El espíritu fiel, hermanos, la palabra de Dios, el espíritu fiel lo guarda. Fíjese, versículo 13. Mas el de espíritu fiel, ¿lo qué, hermanos? Lo guarda. ¿Qué dice? Todo, hermanos. El espíritu fiel es un espíritu, hermanos, conforme al corazón de Dios. Un espíritu como el de María. ¿Se acuerdan María, hermanos, cuando María estaba viendo las cosas que le pasaban a su hijo Jesucristo, su hijo en la carne? Y dice la Biblia que María, ¿qué hacía? Guardaba todas las cosas en su corazón. ¿Por qué María hizo eso? Porque María tenía un espíritu, ¿qué, hermanos? Fiel. Necesitamos un espíritu fiel. ¿Por qué, pastor? Deme una razón. ¿Por qué necesitamos un espíritu fiel? Porque si no tenemos un espíritu fiel, tenemos un espíritu chismoso. Un espíritu, hermano, que se goza en el mal de otros, que anda esparciendo las malas noticias, las cosas trágicas que le suceden al prójimo. Y eso, hermanos, es una manifestación que en tu corazón hay pecado, que en tu corazón no hay amor por el prójimo, en tu corazón no hay un sentir como el de Cristo. Cuando, hermano, el prójimo tiene una tragedia, una desdicha, en lugar de andar pasando la tragedia boca por boca, debiéramos de orar y hermano, pasar tiempo en ayuno, hacer luto por la persona, porque, hermano, ese es el corazón de Dios. Un espíritu fiel, dice la palabra del Señor. Hermano, hablando de los padres, el espíritu fiel, dice la palabra de Dios, es uno que todo lo guarda y no lo riega, no lo dispersa. El espíritu fiel, hermanos, debe ser el espíritu de un padre. Yo creo, hermanos, que todo padre cristiano, todo papá cristiano, debiéramos tener un espíritu fiel. Si usted esta tarde está aquí, pastor, yo cuando alguien tiene una tragedia,
y más si es un enemigo, me gozo. Debiéramos rogarle al Señor que obre en nuestro corazón y nos perdone por no tener un espíritu fiel. Un espíritu que lo guarda con un corazón quebrantado, así como el corazón de David, hermanos. Esto es tan hermoso, pero el Padre que tenemos un corazón fiel, el Padre, hermanos, nunca va a criticar a su Hijo. No solamente el espíritu fiel no dispersa el chisme, pero el espíritu fiel, hermanos, nunca dispersa críticas. ¿Cómo saber que necesito un espíritu fiel? Si soy una persona crítica, siempre criticando. Hermano, cuando estamos esparciendo críticas, lastimamos a los criticados. Informamos a otros de lo que no necesitan saber. Por eso dice el espíritu fiel, ¿qué dice, hermanos? Lo guarda todo. El espíritu fiel, hermanos, no empieza a hablar de los defectos de otros, especialmente de nuestros hijos. Hermano, ¿cuánto lastimamos a nuestros hijos cuando en voz alta, en frente de otras personas, hablamos de sus defectos, hablamos de sus errores, hablamos de sus fallas en frente de otros? Estamos manifestando un corazón o un espíritu que no es fiel. Un padre, hermanos, debe ser fiel, debe ser leal a su hijo. No hablar de sus errores con otros, porque no lo van a ayudar a nuestros hijos, no lo van a hacer mejor, no lo van a hacer más como Cristo. Al contrario, lo pueden lastimar, lo pueden hacer que otros lo tengan en poca estima. Cuando un padre, hermanos, debe de cuidar a su hijo, y si va a hablar con alguien, asegurarse de que eso que vamos a hacer no es para dispersar sus fallas de carácter, pero es para promover o propiciar, orar por él. Sí, debemos que saber con quién contar las cosas. Alguien, hermano, cuando viene gente a mi oficina, yo hago un pacto con Dios y con las personas. Les digo, lo que entra en mis oídos, yo no lo voy a andar divulgando, no lo voy a hablar con otros. ¿Por qué? Porque usted viene a hablar conmigo para consejo y para que yo ore por ustedes. Y así es, hermano, el espíritu fiel debe de ser un espíritu de un padre leal para con sus hijos, leal para con su esposa, un padre que guarda en su corazón aquellas cosas que solamente Dios sabe y que nosotros sabemos, pero queremos ayudar, queremos construir, queremos apoyar, queremos que nuestros hijos alcancen su potencial un día. Por eso el espíritu fiel es el espíritu que nosotros necesitamos. No hablar de sus debilidades. Y hermano, eso es muy común. Yo he escuchado esposas hablar mal de sus esposos. Hermano, si es con una persona que va a dar consejería, amén. Si es con una persona que va a orar contigo, amén. Pero si es con alguien que no te va a ayudar, ni va a orar, ni te va a dar ninguna solución, ten cuidado, porque necesitas un espíritu fiel. Porque el espíritu fiel lo guarda todo. Y el espíritu fiel es conforme al corazón de Dios. El espíritu fiel, hermanos, es un espíritu que no provoca a ira a nadie. Hermano, qué fácil provocamos a ira a nuestros hijos cuando nos oyen o nos hallan o se dan cuenta de que estamos dispersando sus debilidades, dispersando sus errores, dispersando sus fallas en público, en frente de otros. Los lastimamos, hermanos. Los lastimamos. Y dice la Biblia que los padres no debemos lastimar a nuestros hijos, no debemos provocarlos a ira. Al contrario, debemos apoyarlos, construirlos, animarlos, porque, hermano, estamos trabajando en su corazón, estamos trabajando en su espíritu. Y pocas cosas, hermano, afectan tanto a un hijo que un padre tenga un espíritu, como dice la Biblia, de chisme o de dispersar las fallas de otros, porque eso afecta a nuestros hijos profundamente, a nuestro cónyuge, a los hermanos, a cualquier persona. Hermano, qué bendición que el Señor
quiere que tengamos un espíritu fiel. Un espíritu que construya, que apoye. Un espíritu que esté, hermanos, orando, rogando al Señor, quebrantados cuando hay algo triste que sucede en nuestra vida. Como padre, hermanos, podemos ser un padre de espíritu fiel. Un padre, hermanos, que apoye a sus hijos. Número 2, vamos a ver Proverbios 14, 29. Proverbios 14, 29, el segundo tipo de espíritu. Proverbios 14, 29. Aquí dice la Escritura, vamos a leerlo juntos, hermanos. Versículo 29 de Proverbios 14. El que tarda en airarse es grande, ¿qué, hermanos? De entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece, ¿qué? La necedad. Vamos a ver aquí otro segundo espíritu, y es el espíritu impaciente. Oh, hermanos, hoy en día, más que nunca, hay espíritus impacientes. Hoy en día, hermano, muchos de nosotros no estamos dispuestos a esperar, mucho menos a esperar en Dios. Y aquí vemos, vea lo que dice versículo 29, el que tarda en airarse. Y aquí el punto de este versículo, hermanos, es un contraste. El que se aira rápidamente y el que tarda en airarse. Ese es el contraste que estamos viendo en este versículo. El que se aira rápidamente y el que tarda en airarse. El contraste. Ahora, hermanos, usted y yo sabemos que cuando una persona se enoja rápidamente, hay un problema en su corazón. ¿Verdad? Yo me pregunto a mí, ¿te enojas rápidamente? ¿Eres como pólvora que apenas te echan chispa y explotas? ¿Eres como una olla de presión que está siempre a temperatura de explotar y nomás alguien mueve la tapa y ¡puf! se sale todo el contenido de la olla de presión? ¿Eres así? Hermanos, hay cristianos que están listos para estallar, listos a explotar, listos a sacar toda su frustración. ¿Por qué? Por el pecado, hermanos. Como ya hemos estado viendo en los miércoles, las emociones, esta emoción de la ira, es una emoción que tiene que ver con antagonismo y en realidad tiene que ver con ofensas que me han hecho y no he perdonado y se han acumulado y no las he sacado, no las he ventilado con Dios, no hemos ido con Dios a dejárselas, y por eso llegamos a un punto de que rápidamente hervimos y rápidamente explotamos, y dice la Biblia que ese tipo de espíritu, hermanos, está en problemas. Si tú tienes un espíritu impaciente, hermanos, necesitamos la ayuda del Padre. Nuestro Padre Celestial nos quiere ayudar. Vea lo que dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu exalta la necedad. Ahí vemos esta frase, hermanos, espíritu impaciente. Literalmente quiere decir alas cortas. Alas cortas. Alas cortas. Las alas de un ave o las alas de un avión determinan el peso que la nave puede llevar o el ave puede cargar. Entre más grandes las alas o más largas las alas del avión o del ave, mayor peso puede cargar. Usted ve a un avión de carga y son alas largas y grandes. Usted ve un avión de pasajeros pequeño, una avioneta, son alas pequeñitas, no tiene que llevar mucho peso. El espíritu impaciente, hermanos, literalmente quiere decir que la persona tiene alas cortas. Esto es, el pecado, hermanos, te cortó las alas. Yo no era así, pastor. La burra no era arisca, ¿verdad? Pero la hicieron. Yo no era así, pastor, tan enojón. Yo era más paciente, yo era más bonachón, yo era más tranquilo, era más calmado, pero
pastor, ahora soy un cerillo, nomás me frotan y enciendo rápidamente. ¿Qué me pasó, pastor? Te cortaron las alas, es lo que te pasó. Sí, hermanos, el pecado nos corta las alas. Ya no podemos llevar cargas, ya no podemos llevar pesos. Cualquier cosa, hermanos, no podemos llevarla. Cualquier dificultad, cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier circunstancia, no sabemos cómo contenerla. Rápidamente colapsamos y nos enojamos. Y sabe, hermano, que para muchos la ira y el enojo es una forma de escape. Empiezan a llamar la atención, empiezan a decirles algunas verdades, tu patrón o tu maestro, el director de la escuela, y lejos de escuchar y lejos de recibir, estallas, explotas, empiezas a reclamar, empiezas a responder, a rezongar. ¿Por qué? Porque la ira se vuelve un mecanismo de autodefensa, de que tú te sientes incapaz de llevar ese peso y tú no quieres quedar avergonzado y quieres defenderte, y por eso caemos a la ira. Alguien en tu vida te ha cortado las alas. Y esto, hermanos, es porque en el pasado alguien nos ofendió, alguien nos lastimó, alguien no supimos lidiar con una circunstancia, no supimos tomar la decisión correcta, quizá el perdón, y ahora nuestras alas están cortas y ya no podemos volar y cargar grandes pesos. Pero gloria a Dios, hermano, yo no sé usted, yo tenía gallinas, hermana Roja tiene gallinas. ¿Y sabe qué hace uno con las gallinas, hermano? ¿Qué hace? Le corta las alas. ¿Para qué, pastor? Para que no se escapen. Porque si se escapan, están en problemas. Entonces le cortan las alas y ahí están en el gallinero muy tranquilas. Bueno, pero gracias a Dios, hermano, que viene un tiempo donde las gallinas sacan las plumas viejas y se quedan horribles. ¿Las han visto? Horribles, feas, unas criaturas no deseables, pero les empiezan a salir alas nuevas, plumas nuevecitas, brillosas, hermano, preciosas, y si no las cortamos las alas pueden volar otra vez. Y hermano, Dios te puede hacer crecer tus alas para que no seas de espíritu impaciente, porque hermanos, la impaciencia nos priva de bendiciones. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, las cargas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es cuando nos enojamos, es cuando reclamamos, es cuando rezongamos y todo eso que hacemos, porque no estamos dispuestos a esperar en Dios. Pero Dios lo que está haciendo es que nos quiere hacer crecer las alas si tenemos la actitud correcta. Si le pedimos a Dios, oh Dios, perdóname, la razón que mis alas están cortas es por mi pecado. Haz crecer mis alas otra vez, Dios. Y un padre, hermanos, ayuda a su hijo. El Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, el Padre terrenal, debemos de ayudar a nuestros hijos a que les vuelvan a crecer las alas. Tú y yo podemos ver, hermano, tenemos hijos de todo. Ahorita voy a hablar más de espíritus. Pero si tenemos un hijo de espíritu impaciente, ayúdalo a que le crezcan otra vez las alas largas, para que pueda manejar bien sus problemas y adversidades en la vida. Porque pensamos, pues allá él, no hermano, pobrecito, allá él, va a tener problemas con el patrón, porque es espíritu impaciente. Va a tener problemas con la esposa, va a tener problemas con el rentero, va a tener problemas con el banco, va a tener problemas con la policía, va a tener problemas con todo el mundo. ¿Por qué? Porque es impaciente, se enoja rápidamente. ¿Me explico, hermanos? Dice la Biblia que la ira exalta la necedad. Versículo
29, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Si no hacemos algo como padres, si no vamos al Padre Celestial, vamos a estar actuando, hermanos, neciamente. Y no queremos eso para nuestros hijos. La necedad, hermanos, es algo que destruye. Y debemos como padres ir al Padre Celestial, al Padre terrenal, y ser, hermanos, ejemplos de un espíritu, dice la palabra de Dios, paciente. Un espíritu muy paciente. Ahora, hermano, ¿cómo podemos, como papás, enseñar a nuestros hijos un espíritu paciente? Hermano, el enojarse no es pecado. Algunos piensan, y yo sé que es lo que está pensando, algunos piensan, el enojo es pecado. Pero no, hermanos, el enojo no es pecado. El enojo es una emoción. No es pecado. El pecado es pecar cuando te enojas. ¿Ve la diferencia? El Señor Jesús se airó, se enojó, pero nunca pecó. ¿Ve la diferencia? Y sabe, a veces aprendemos mal o entendemos mal y decimos, nunca te enojes. Y en lugar de enojarnos, guardamos todo aquí adentro, hermanos, y nos afecta, como estamos viendo el miércoles, la salud, el alma y el espíritu. Porque traemos todo embotellado, nunca nos enojamos. Hermano, enojarse no está mal, el problema es pecar cuando te enojas. Dice la Biblia en Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es, no solamente, hermanos, no hay que pecar, pero no hay que permanecer enojados. A mí me encanta ver a líderes, hermanos, que se enojan y luego se desenojan. ¿Le gusta eso? Porque todos necesitamos, hermanos, un líder que se enoje por la impiedad. Amén. Yo veo a los hermanos Juan, los que les gusta el fútbol, veo al técnico de fútbol, cuando el equipo comete un error, se enoja. Pero de repente ya se le quita el enojo y se concentra y como si nada. El enojo es parte, hermano. Un equipo necesita un técnico que se enoje cuando hay errores o hay injusticias, pero no un técnico que les empiece a decir de maldiciones y empiece a comportarse como un niño y a insultar al referee o al árbitro. No, hermano, eso no es bueno. Pero sí es necesario a veces enojarse, pero no pecar. Y si nos enojamos, dice la palabra de Dios, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Esto es dejarlo pasar rápido, hermanos. ¿Cómo sucede eso? Hermano, todo eso sucede cuando tu corazón está correcto, está bien con Dios, cuando en nuestro corazón no hay pecado, cuando hemos dicho a Dios, Señor, perdóname porque me he vuelto un enojón, y la verdad, Dios, en el corazón de corazones, la razón que soy enojón es porque no he perdonado a los que me han ofendido en el pasado, o porque me he amargado y estoy lleno de resentimiento. Señor, perdóname, ayúdame a orar por los que me ofendieron. Y cuando usted y yo hacemos eso, hermano, Dios nos sana y nos da un espíritu recto en nosotros, un corazón limpio, hermanos. Y de esa manera podemos enfrentar la vida con un espíritu correcto. Pero ¿quién nos va a ayudar? Y no el Chapulín Colorado, hermanos. ¿Quién nos va a ayudar? Nuestro Padre Celestial. Él te va a ayudar. Usted ve a Cristo enojado, ve a Cristo perdonando, usted ve a Cristo cómo reaccionó. Hermano, el problema está no en el enojo, pero en pecar o en detener nuestro furor. Mira lo que dice Proverbios 19:11, por favor, hermanos. Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. Dice la palabra de Dios: la cordura del hombre detiene su furor. Esto es, lo detiene. Y su honra es pasar, ¿qué, hermanos? Por alto la ofensa. Oh, me las vas a pagar. Me voy a vengar de ti, ya verás. Es el problema, hermanos. El espíritu es impaciente. El espíritu está lastimado. El espíritu no está recto
y el corazón no está bien como Dios quiere que esté. Ahora, vamos a ver el tercer espíritu en el libro de Proverbios. Vimos el primer espíritu, hermanos, espíritu fiel. Segundo espíritu, espíritu impaciente. Tercer espíritu, hermanos. Y esto es bien común. El espíritu quebrantado. Proverbios 15:13. Proverbios 15:13. Dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, el espíritu, ¿qué, hermanos? Se abate. El espíritu quebrantado es un espíritu abatido. El espíritu quebrantado es un espíritu abatido. Mas, dice la Biblia, por el dolor del corazón, el espíritu se abate. ¿Conoces a alguien con un espíritu abatido? Derrotado, desinflado, desanimado, cansado, hastiado de la vida, ya no quieren nada con nadie. Problemas matrimoniales, espíritu ya no luchan por el matrimonio, ya se dieron por vencidos, su espíritu está abatido, su espíritu está quebrantado, ya no tienen interés de arreglar las cosas, es un espíritu abatido. Hermano, hay muchos espíritus abatidos en esta vida y a veces nuestro espíritu lucha o batalla con el abatimiento por el dolor del corazón. ¿Por qué? Por el pecado, hermano. El pecado trae dolor al corazón y no vivimos en un mundo lleno de pecado. Aquí vemos esa palabra espíritu quebrantado. Bien, hermanos, por el daño que hace la lengua. Mire lo que dice versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ahora, vea lo que dice Proverbios 12:18, un poquito atrás. Proverbios 12:18. Y lo que dice Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes, que dice, hermanos, de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aquí vemos, el espíritu se abate, hermanos, por una razón. Y esa razón es que las palabras lastiman, las palabras abaten al espíritu de la persona. Las palabras son muy poderosas. Por eso, hermano, debemos tener mucho cuidado. Si usted ve la palabra de Dios, lee la Biblia, el Padre Celestial, cuando nos habla, hermanos, nos anima. El Padre Celestial nos apoya. El Padre Celestial nos fortalece. El Padre Celestial, hermanos, nos da confianza. El Padre Celestial nos da promesas. El Padre Celestial nos afirma. El Padre Celestial, hermanos, es un Padre cuyas palabras, cuya Biblia, cuya escritura nos ayuda, nos apoya. Venimos a la iglesia, hermanos, no para salir desanimados, pero para salir animados, ¿verdad, hermanos? No para salir desinflados, así todos viendo al suelo. No hay esperanza. Estamos en un lío. Estamos acabados, desahuciados. No, venimos a la iglesia porque venimos a oír palabra de Dios. Palabra de Dios que dice, estoy contigo. Yo voy a hacerte tener victoria. Yo te voy a dar fortaleza. Yo te voy a sustentar. Yo te voy a levantar. Yo te voy a dar la gracia. Eso es lo que venimos a la iglesia, hermanos. A que Dios nos anime. Y es exactamente, hermano, lo que el Padre Celestial hace y los padres terrenales tenemos que hacer con los hijos que tienen un espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado, hermanos, necesita consuelo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. El espíritu quebrantado necesita consuelo. Y mire, vamos a ver unos versículos en la palabra de Dios acerca del espíritu quebrantado que necesita consuelo. Aquí vemos en Salmo 34, 17. Poquito atrás. Salmo 34, 17. Salmo 34,
17. Claman los justos y Jehová, ¿qué, hermanos? Oye y los libra de todas sus angustias. 18. Cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El Padre Celestial, hermanos, te quiere ayudar si tu espíritu está quebrantado, desanimado, desinflado, desmayado. ¿Qué tenemos que hacer? Clama a Jehová y Él te va a librar de tus angustias. Hermano, la medicina es la oración. Pero vea, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermano, cuando estás quebrantado, cuando tu espíritu está quebrantado, Dios dice, yo estoy contigo. Y hermano, como padres debiéramos ir, y hablo esto con cuidado, con mucho tacto, porque no soy el padre perfecto, y lejos estoy de serlo, pero a veces, hermano, cuando nuestros hijos están quebrantados, una de dos, o no nos damos cuenta o no hacemos nada. Pero cuando un hijo está quebrantado, hermanos, un padre terrenal, debemos ser como el Padre Celestial. Acercarnos a ellos. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás quebrantado? Ahora, a veces no van a hablar, a veces no se van a abrir. Y como predicaba el pastor esta mañana, qué importante es ser sus amigos, ¿verdad, hermanos? Qué importante es tener su corazón. Qué importante es que nuestros hijos sientan la confianza de abrirse con nosotros y decir, papá, esto es lo que me pasa. Y no vamos a criticarlos, no vamos a juzgarlos, no vamos hermano, a regañarlos porque están quebrantados. ¿Me explico? No están en rebeldes ni están en abierta oposición a ti, simplemente están quebrantados. Vamos a ver qué está pasando. ¿Para qué? Para estar cercanos y para consolarlos, dice la palabra de Dios. Como Dios está cercano a nosotros, así un padre, hermanos, está cercano a sus hijos que están quebrantados, porque Dios así nos consuela con su presencia, hermanos. Qué importante es la presencia de los padres cuando un hijo tiene un espíritu quebrantado. Pero no solamente eso, hermanos, los padres podemos consolar a los hijos con un espíritu quebrantado, compartiéndoles como Dios nos ha consolado a nosotros. Segunda de Corintios 1, por favor, hermanos. Segunda de Corintios 1, versículo 3 y 4. Segunda de Corintios 1, versículo 3 y 4. Segunda de Corintios 1, versículo 3 y 4. Aquí vemos la palabra de Dios, lo que estoy hablando. Dice la Escritura lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de ¿qué, hermanos? De toda consolación. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Se me fue, pero dice, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Gracias. Él es tu amigo más fiel. Hermanos papás, tú y yo, nosotros como papás, no podemos vivir quebrantados. Ahora, yo le quiero preguntar a usted, papá, ¿está quebrantado? ¿Hay algún papá, habrá alguna mamá aquí que pudiera decir, pastor, mi espíritu está quebrantado? Yo he estado allí, hermanos. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé lo que es tener un espíritu quebrantado. Siente uno desanimado. Siente uno no quiere seguir adelante, quiere uno desmayar, tirar la toalla, volver atrás. Está uno quebrantado, desanimado, está uno desinflado. Hermanos papás, no podemos, como padres, darnos el lujo de vivir con un espíritu quebrantado. Tenemos que alegrarnos, hermanos. ¿Y sabe quién te va a alegrar? Dios. Pastor, cuando las circunstancias cambien, yo me alegro otra vez. No, hermano, si las circunstancias no cambian, tú y yo necesitamos ser alegrados de todas maneras. Y note lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice en el versículo, hermanos,
Proverbios 15:13. Qué importante, Proverbios 15:13, y deja ahí Corintios, pero en Proverbios 15:13, lo que estábamos leyendo, dice la palabra de Dios lo siguiente, Proverbios 15:13, mire qué dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, el corazón alegre, ¿qué dice, hermanos? Hermosea el rostro. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un corazón alegre, hermanos. Necesitamos un corazón alegre. El corazón alegre, hermanos, es el que nos va a sacar adelante. El corazón alegre es el corazón que ha sido nutrido y fortalecido por la presencia de Dios, las promesas de Dios, la gracia de Dios, hermanos. El corazón alegre es el que Dios te da cuando te hincas a orar. Estás quebrantado, estás abatido, estás triste, te hincas a orar, a buscar a tu Señor, y el Señor te levanta, hermanos, con un himno en tu corazón. El Señor te levanta con gozo aquí adentro. Te levanta con nuevos ánimos, te levanta con nuevos bríos, te levanta con alas otra vez largas, dice la Biblia, como las águilas, para que puedas correr y no desmayar, puedas volar altamente y llevar cargas, porque nuestros hijos necesitan, padres, hermano, que seamos consolados por Dios para poder consolarlos a ellos. Somos líderes. Los padres, hermanos, somos un ejemplo. Somos a quién van los hijos. Y el corazón alegre. Vea lo que dice Proverbios 17:22. Más adelante, hermanos. Ya se acabó el tiempo, voy a tener que cerrar. Pero vamos a ver Proverbios 17:22. Dice la Biblia, hermanos. El corazón alegre constituye, ¿qué, hermanos? Buen remedio. Mas el espíritu triste, ¿qué dice, hermanos? Seca los huesos. No puedes tener un espíritu triste. Te seca los huesos. Hay cristianos que traen los huesos secos. Están como el valle de huesos secos, allí tirados sin vida espiritual, no sin salvación, pero sin servir a Dios, sin gozo del Señor, sin la paz del Señor, sin la victoria en Cristo, sin la libertad del pecado, hermanos. ¿Y por qué, pastor? Porque el pecado es aquel que nos roba esa libertad. El pecado es aquel que nos roba ese gozo del Señor. El pecado es aquel que no nos deja salir de la tristeza. El pecado hace que, el verano se vuelva sequedades. Es lo que dice Proverbios 32. Mi verdor se volvió en sequedades de verano. ¿Por qué? Porque ese capítulo, Salmo 32, habla del pecado no confesado. Pero cuando Dios perdona el pecado, hermanos, otra vez vuelve el verdor, otra vez vuelve el gozo al corazón, otra vez vuelve el espíritu a estar alegre, hermanos. Y necesitamos un espíritu alegre. Tú vete en el espejo, ve cómo actuamos, ve cómo andas, hermano. Cuando andamos tristes, va a secar tus huesos, no te va a edificar, no te va a ayudar, no vas a ser de bendición. Cuando Dios quiere que seamos bendición a nuestros hijos. El tercer espíritu es el quebrantado. El cuarto espíritu, hermanos, lo junté con el tercero, es el cuarto, pero son muy similares, es el espíritu abatido y triste, ya los junté los dos. El quinto espíritu, hermanos, es el espíritu altivo, que no lo voy a ver, pero el espíritu altivo, hermanos, es un espíritu de soberbia, un espíritu de altivez, de orgullo. Ese espíritu, hermanos, que mete a los muchachos en graves problemas. Mire Proverbios 16:18, dije que no lo iba a ver, pero es que está tan bueno todo esto, hermanos. Proverbios 16:18, mire lo que hace el espíritu altivo de un joven. Y le dice Salomón a su hijo, versículo 18, le dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Le dice Salomón a sus hijos:
no te hagas altivo, no te hagas soberbio, no te hagas orgulloso, porque vas a caer. Vas a ser quebrantado, no en el sentido de entristecido, pero lastimado y destruido por tu pecado. Es lo que hace el orgullo, hermanos. El orgullo destruye, lastima. ¿Cómo ayuda un padre a un hijo con espíritu altivo, pastor? ¿Cómo lo ayuda? Hermanos, muy sencillo. Versículo 19 lo dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El Padre Celestial, hermanos, nuestro Padre Celestial, nuestro ejemplo, es un Padre que nos enseñó humildad. ¿Cómo ayudar a un hijo altivo? Hermano, dale un ejemplo de humildad. Cristo nos dejó el ejemplo de humildad. Cristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué, hermanos? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo es el ejemplo, hermanos. Él es humilde de corazón. ¿Cómo Cristo fue humilde? Dice la Biblia: se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, hermanos. Un padre que va a ayudar a un hijo de un espíritu altivo, necesitamos ser humildes a Dios, obedientes a Dios, hermanos. Necesitamos ser como Moisés, mansos. Dice, pastor, mansos, me suena a otra cosa. No, el manso, hermanos, es alguien que tiene un espíritu bajo control, que no deja que la soberbia lo provoque. Y es el ejemplo de María, Aarón con su hermano Moisés. Él fue manso, hermanos, y Dios se encargó de los soberbios y los humildes, porque Moisés mantuvo su mansedumbre y les enseñó humildad. Y por último, el sexto espíritu de Proverbios es el espíritu bajo control, un espíritu superior, hermanos. Proverbios 16:32 dice la palabra de Dios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El sexto espíritu de Proverbios es el que se enseñorea de su espíritu. Hermano, tenemos un espíritu aquí adentro. Y si le dijera, levante la mano el que tiene un espíritu, los dormidos no van a levantar la mano. Pero todos tenemos un espíritu, hermanos, aquí adentro. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que te enseñorees de este espíritu. ¿Cómo, pastor? Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, siendo llenos del Espíritu Santo. Cediendo tu vida al Espíritu Santo, sacando el pecado de tu vida, cediéndote a la obediencia a la palabra de Dios, caminando con Dios. Entonces podemos tener un espíritu bajo control. Y hermano, un espíritu bajo control es de gran estima. Dice, más estimado es un espíritu bajo control que el que toma una ciudad, hermanos. El mayor empresario con éxito en sus empresas, con dinero, dice, no es más victorioso que un hombre que tiene poder sobre su espíritu, hermanos. El hombre que aún Alejandro Magno y los hombres que hicieron grandes proezas militares o grandes proezas económicas o grandes proezas, hermano, deportivas, no son más grandes a los ojos de Dios que el hombre que se enseñorea de su espíritu. ¿Por qué? Porque el que se enseñorea de su espíritu, hermano, es un hombre con el poder de Dios. Es un hombre con Dios de su lado. Es un hombre que está irradiando a Dios. Un hombre que tiene, hermano, llenura del Espíritu Santo. Y usted puede ver que hubo grandes hombres en la Biblia con estas características. Uno de ellos fue Daniel. No lo voy a leer por el tiempo, pero Daniel 5:12 decía que Daniel tenía un espíritu superior, mayor. Eso quiere decir que Daniel tiene un espíritu más grandote que los demás. No, un espíritu bajo control del Espíritu Santo en su vida. José, hermanos, José 41:38 habla que José tenía un excelente espíritu. Un espíritu, hermanos, bajo control. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios,
porque el Padre Celestial nos da ejemplo de en estos espíritus humanos, como el Padre Celestial nos ayuda para que nuestro espíritu se enseñoree de sí mismo por el poder del Espíritu Santo. Para que seamos, Señor, creyentes bajo el control del Espíritu Santo. Pero Padre, ayúdanos como padres a tener un espíritu fiel. Ayúdanos como padres, Señor, a tener un espíritu paciente. Ayúdanos como padres a tener un corazón alegre. Ayúdanos como padres a tener un espíritu humilde. Ayúdanos como padres a tener un espíritu bajo control. Hacer tu voluntad, Señor. Padre, los padres somos aquellos que podemos ayudar a nuestros hijos con estas luchas de espíritu, que cuando el pecado toca el espíritu, cuando las circunstancias afectan el espíritu, Señor, nos desinflamos de una manera drástica y peligrosa y muy, muy baja, Señor. Por favor, ayúdanos a no caer en este desánimo y levántanos con nuestro Padre Celestial, ayudando a nuestro espíritu y nuestros pastores y nuestros padres de familia y nuestros maestros de escuela dominical y nuestros líderes en las iglesias a tener un espíritu bajo control, un espíritu como el de Daniel, como el de José en la Biblia, y obviamente un espíritu como el de Cristo, un espíritu, Señor, lleno de tu Espíritu Santo. Y te rogamos como el salmista, Señor, dame un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Te lo rogamos, mi Dios, en el preciosísimo nombre del Señor Jesucristo. Amén.